En Colombia no hay nada más delicado que un informe de inteligencia. Y más cuando se trata supuestamente de la evidencia y de lo que ha permitido al presidente y al ministro del Interior, Armando Benedetti, pues sacar de la policía a un altísimo general por un presunto complot que buscaría sembrarle o plantarle droga al presidente. Y mire, aquí la está. acusación es tremenda. Para nuestros oyentes, les leo el título del informe que hemos revelado en 6AMW, Jorge Espinosa lo hizo: posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República. Si está en YouTube, mírelo, aquí está en grande, ampliado. Pero ese informe de inteligencia, Mafe, pues sin duda hoy está en el centro del debate. En el centro del debate, Juan Diego, porque tengo que decirle, yo que he visto muchos informes de inteligencia, pues de las fuerzas militares, es la primera vez que veo un informe de inteligencia que no tiene contraseña. Sin embargo, bueno, se publica... Contraseña significa que tiene que poner usted un password o una clave. Exacto, para poder entrar. Para poder entrar a ese archivo. Sin embargo, bueno, se conoce lo que hay al interior de este documento y empieza por lo que sería un correo electrónico, que es lo que lleva a la Dirección Nacional de Inteligencia a poder hacer precisamente este informe. Es del señor Andrés Abello, conocido como Paco. Ese es el seudónimo que tiene en el correo electrónico. Y este señor simplemente manda un correo diciendo que había pues información de que el coronel Óscar Moreno, de quien hoy pues no hay luces, no hemos podido digamos que hablar con él a profundidad, que estaba en la metropolitana de Barranquilla, pues estaba inmiscuido, y también el general Edwin Urrego. En el informe no habla en ninguna parte, Juan Diego ni Vanessa, son 15 páginas de informe y en ningún lado se habla del viaje del presidente a Washington. Eso es muy importante. Claro, están viendo ustedes en nuestro canal de YouTube la fotografía que aparece en el informe de inteligencia que ha conocido en exclusiva 6AMW del general Edwin Urrego, quien hoy ya no está en la policía. Ya no está en la policía, y el coronel tampoco, porque también fue llamado a calificar servicios. Pero era nada más y nada menos que el director de la policía de Cali, ¿no? Uh-huh. Y lo fue de Barranquilla. Sí, lo fue de Barranquilla en su momento. Un hombre de carrera. Claro, fue director de la Dijín también. Entonces, se empieza a desglosar este informe y en ningún momento habla de pruebas, no hay fotos, no hay videos, no hay chats, no hay nada que digamos que demuestre lo que estas personas habrían hecho en contra del presidente, sino que más bien habla de escándalos y de investigaciones que ellos tendrían en su contra. Lo que están viendo en pantalla en este momento, Juan Diego, todas las personas que nos siguen por YouTube, para que pues si no lo hacen vayan y lo vean, es el supuesto correo con el que empezó todo y el final y digamos que las conclusiones del informe. Habla, por ejemplo, de que Urrego en algún punto estuvo vinculado a la protección irregular de la pastora María Luisa Piraquive. Otro de que en el momento de que pasó todo el escándalo de Papá Pitufo, pues él tenía mucha cercanía con altos círculos políticos y que eso pudo llevar a que se desviara, digamos que esa información, esas pruebas que había en ese momento por todo ese escándalo, que había interferencias en la investigación o en otras investigaciones y que eso pudo ser sensible para medios de comunicación y que el general estuvo inmiscuido en esto, pero realmente en ningún momento, en ninguna parte del informe se habla de cuáles son las pruebas que llevarían al presidente a sacar al general. Ahí se necesitan audios, se necesitan videos, se necesitan huellas dactilares, se necesita todo un informe, digamos, serio que lo conduzca. Es que porque las palabras sí, es que el propio informe utiliza expresiones como posible, supuesto, que miren el título, no posible, se descarta, supuesta. Nunca afirma, sugiere. Realmente es lo que pasa allí, plantea hipótesis, pero no hay pruebas de nada. Sí, Juan Diego, y además el ministro de Justicia saliente, Andrés Zidárraga, por ejemplo, hoy que fue su última presentación como ministro, dice, después de ver el informe, que por favor revisen la salida del general y del coronel. No, y alistemos ya las demandas que se vienen. Claro. Tanto del general Urrego como del coronel. Ayer que hablamos con ellos, Juan Diego, con el general Urrego, él nos decía, voy a demandar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, porque pues no es posible que le estén dañando su reputación, la reputación de esa forma a un general de la República que estuvo en la acabando. Sí, que estaba en la Dijín, que estuvo en Barranquilla. ¿Sabe qué me llama mucho la atención, Laura y Juan? Yo estuve hablando con muchas fuentes de las fuerzas militares, de la policía. Nadie me habla mal de ese señor.
Yo no sé, pues también, digamos, si usted va a cometer semejante nivel de criminalidad, tiene que, como Claro. los espías, ¿no? Doble cara. Sí. Pero hablé con varias fuentes y nadie me habla mal, porque generalmente usted cuando pasan estos episodios, usted lo hace, Laura, también, uno llama a sus fuentes a preguntar y le dicen, mire, si es que este señor no me ha pasado. ¿A usted sí? No, nadie habla mal de el general Urrego. Incluso muchas personas con las que uno habla dicen es un complot. 12:24. Así va el país. 12:25 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó que el atentado terrorista con drones contra la base militar de Saravena en Arauca, que dejó una capitán de la Fuerza Aérea herida, es responsabilidad del ELN. Informó que ya fueron desplegadas las capacidades de las diferentes fuerzas para dar con el paradero de los delincuentes. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas contra el reclutamiento de menores. Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 se reportaron 257 casos frente a 651 en 2024. La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al candidato presidencial Carlos Caicedo por las presuntas irregularidades en la contratación de obras de construcción de centros infantiles de Bonda y Ciudad de Equidad en Santa Marta. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Isabel Segovia deja su cargo como secretaria de Educación de la capital. Julián Rubiano, actual subsecretario, va a asumir ese cargo a partir de marzo de 2026. Hoy el país se despertó y amaneció bajo emergencia económica. Modo emergencia económica. ¿Qué significa eso? Pues que el gobierno, a raíz de la emergencia invernal en 8 departamentos, decidió recurrir una vez más a esta herramienta que le otorga la Constitución y la ley para expedir leyes o decretos con fuerza de ley. Técnicamente, en lenguaje de la calle, es leyes. Eso es mandar sin que pase por el Congreso, básicamente. Laura Saavedra, usted conoció la minucia del decreto madre, porque eso significa que se viene cascada de impuestos. Explíquenos, por favor. Sí, Juan y Vanessa, bueno, se trata del decreto 0150 firmado ayer 11 de febrero y que anticipamos aquí en Caracol Radio, pues desde el lunes ya estaba previsto, pero el presidente Gustavo Petro siguió el protocolo con la petición a la Corte Constitucional para levantar la suspensión del decreto 1590 del 2025, pero como no tuvo respuesta, ayer en la noche expidieron este decreto que oficializó la declaratoria de emergencia económica y social en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días ante las graves afectaciones provocadas por esta temporada de lluvias.